Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas otomanos. Espero que tu copyright en listos para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y sobre todo, mucho galut de turco, porque hoy vamos a hablar de esas series que nos roban el aliento con personajes masculinos que literalmente se echan el show al hombro. Hoy vamos a centrarnos en esas historias donde el protagonista masculino brilla con luz propia, eclipsando a todos los de incluyendo, a las bellísimas protagonistas femeninas. Vamos a analizar esas series donde el actor principal tiene tanta química, tanto carisma, tanta queren bur sin asterisco, que te olvidas de todo lo y solo quieres verlo au con diéresis copyright L en pantalla. Porque admitámoslo, hay series que si bien tienen una trama interesante y un buen elenco en general, dependen en gran medida de la fuerza y el magnetismo de su protagonista masculino. Es como si la serie fuera un DNU con diéresis copyright L fuera el polo positivo que atrae a todos los espectadores. Pero antes de empezar a babear, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar este canal es dándole un buen like a este vídeo, compartiu copyright dolo con todos sus amigos adictos a las telenovelas turcas y por supuesto, suscribiu copyright dose. No se perderá ni una sola de nuestras recomendaciones, anuglisis y chismecitos sobre el mundo del dice asterisco. Ahora vamos al grano. La primera serie de la que quiero hablarles es un club psicomoderno, una de esas que catapultó superíndice 3 a su protagonista al estrellato internacional, Erkenci asterisco. Esta comedia romántica, tan ligera como una pluma pero tan adictiva como el baklava, pertenece al GEU copyright nero de las rom-com y tiene un elenco encabezado por el inigualable Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. La historia gira en torno a Sanem, una joven más menos adora que, obligada por su familia, acepta un trabajo en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Ayu conoce a Candivit, el hijo mayor del dueu más menos un foto superíndice 3 grafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre que la atrae desde el primer momento. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, llena de malentendidos, secretos y por supuesto, mucho romance. Pero ¿por qué copyright incluyo Erkenci en esta lista? Pues porque, seamos honestos, Can Yaman con su melena salvaje, sus tatuajes y su aura de chico malo redimido, se robó superíndice 3 el show por completo. Su química con Demet era innegable y la trama, aunque sencilla, era entretenida. Pero la verdad es que Candivit era un personaje tan magno copyright tico y lleno de matices que muchas veces opacaba la historia de Sanem. Su carisma era arrollador, su presencia en pantalla, imponente. Era imposible no quedar prendado de su sonrisa y su forma de mirar. Además de ese, el personaje de Can es increíblemente protector y leal, lo que lo convierte en el sueu más menos húmedo de muchas. Vamos, que hasta su moto tenue de ese protagonismo que algunos personajes secundarios. Analicemos un poco a fondo el fenus superíndice 3 meno Can Yaman en Erkenci ese ayudo de su atractivo físico innegable, Yaman construyó superíndice 3 un personaje creíble y complejo. Candivit no era simplemente el galu de la telenovela, era un hombre con un pasado con miedos, con inseguridades que a pesar de su apariencia de tipo duro, lo hacuan vulnerable y cercano al público. Su amor por la naturaleza, su pasión superíndice 3N por la fotografía, su deseo de libertad, todo contribúa a crear un personaje redondo y multidimensional. Y por supuesto, no podemos olvidar su famosa escena de afeitado en el bosque, que se convirtió superíndice 3 en un momento y superíndice 3 nico de la serie, y que elevó superíndice 3 la temperatura a niveles copyright ricos. Un dato curioso es que la química entre Can y Demet trascendió superíndice 3 la pantalla, alimentando rumores de un romance en la vida real que, aunque nunca confirmado, mantuvo a los fans en vilo durante meses. Esta especulación superíndice 3N, sin duda, contribuyó superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie, pero también copyright N generó superíndice 3 una enorme presión superíndice 3N sobre ambos actores. Independientemente de si hubo o no un romance real, lo cierto es que la pareja Yaman Özdemir funcionaba a la perfección superíndice 3N en pantalla, y su química era palpable en cada escena. Ahora, prepúrense para un cambio de registro, porque la siguiente serie es un drama intenso y lleno de giros inesperados, ***Karasebda ***. Este dice pertenece al GEU copyright nero del drama romántico y cuenta con un reparto de lujo encabezado por Burak Uzu Párrafo y Bit,
Neslihan Atagul y Kaan Urbankoilu. La trama se centra en Kemal, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería y se enamora perdidamente de Nihan, una chica de familia adinerada. Su amor parece imposible, pero la vida les da una oportunidad cuando sus caminos se cruzan de nuevo aún más menos os después. Sin embargo, ambos estuvieron atados a otras personas y a un pasado lleno de secretos que amenazan con destruir su felicidad. AQ, la razón superíndice 3n por la que Kemal, interpretado por Burak Uzuparrafoibit, se lleva todas las miradas es por su intensidad y su determinación superíndice 3n. A pesar de todas las adversidades, nunca se rinde en su lucha por el amor de Nihan. Su personaje es complejo y atormentado, pero también copyright N es valiente, leal y tiene un corazón superíndice 3n enorme. Es un copyright roe true hico que te hace sufrir con u con diéresis copyright L en cada episodio. Además de ese, Burak Uzuparrafoibit transmite una vulnerabilidad que lo hace a un de ese atractivo. Su mirada es capaz de expresar dolor, pasión superíndice 3n y esperanza al mismo tiempo. No podemos negar que es un espectáculo verlo actuar. Pero ¿Q copyright hace que Kemal sea tan cautivador? Además ese de su atractivo físico que es innegable, Uzuparrafoibit logró superíndice 3 crear un personaje con una profundidad emocional sorprendente. Kemal no es un simple gal UGN, es un hombre que ha luchado contra la adversidad, que ha sufrido la injusticia y que ha tenido que tomar decisiones difíciles. Su amor por Nihan es incondicional, pero también copyright N es realista. Sabe que su relación superíndice 3n es imposible, pero no puede evitar luchar por ella. Esta contradicción superíndice 3n lo convierte en un personaje fascinante y complejo. La química entre Uzuparrafoibit y Atagul es innegable, pero la historia de amor entre Kemal y Nihan estuvo marcada por el dolor y la desesperación superíndice 3n. Su relación superíndice 3n es un torbellino de emociones que te mantiene al borde del asiento. Y aunque Nihan es un personaje fuerte e independiente, es Kemal quien lleva el peso emocional de la serie. Su sufrimiento es palpable y te hace sentir empatua por u con diéresis copyright L. Un dato curioso sobre Kara Sevda es que fue la primera y hasta ahora única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento es un testimonio de la calidad de la producción superíndice 3n y de las actuaciones del elenco, especialmente la de Burak Uzuparrafoibit, que fue fundamental para el u con diéresis copyright sito de la serie. Y hablando de personajes intensos, no podíamos dejar de mencionar a u con diéresis ucur ***. Esta serie de acción superíndice 3n y drama familiar, ambientada en un barrio peligroso de Estambul, tiene un elenco coral encabezado por Aras Bulut y Grado Sinemli. La historia gira en torno a Yamau Parrafo Oval, un joven que regresa a su barrio natal, u con diéresis ucur, despu copyright s de aún más menos os de ausencia. Ayu se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia, una poderosa mafia que controla el territorio. Yamau Párrafo deberá luchar contra sus enemigos, proteger a su gente y enfrentarse a sus propios demonios. En este caso Aras Bulut y Grado Sinemli, como Yamau Párrafo, es la columna vertebral de la serie. Su interpretación superíndice 3n es magnífica, transmitiendo la complejidad de un personaje que se debate entre el bien y el mal. Yamau Párrafo es un luder nato, pero también copyright N es un hombre atormentado por su pasado y por la violencia que lo rodea. Su carisma es innegable y su presencia en pantalla es imponente. Además ese su relación superíndice 3n con Sena, interpretada por Dilan u con diéresis y Párrafo Ekdeniz, es uno de los puntos fuertes de la serie, pero incluso dentro de esa dinámica, Yamau Párrafo se alza como la figura central. Yamau Párrafo no es el típico copyright roe. Es un anti-copyright roe, un hombre que comete errores, que duda de sí mismo y que lucha constantemente contra sus propios demonios. Su liderazgo es cuestionable, a veces incluso brutal, pero siempre estuvo motivado por el deseo de proteger a su familia y a su barrio. Y Grado Sinemli logra transmitir esta complejidad con una naturalidad asombrosa. Su interpretación superíndice 3n es visceral y emotiva, y te hace conectar con Yamau Párrafo a pesar de sus defectos. La serie u con diéresis ucur es un reflejo de la sociedad turca contemporánea, con sus problemas de violencia, corrupción superíndice 3n y desigualdad. Yamau Párrafo es un personaje que lucha contra estas injusticias, pero también copyright N es parte de ellas.
Esta contradicción superíndice 3n lo convierte en un personaje fascinante y relevante. Un dato curioso sobre Eucondieres y Sucur es que la serie se caracteriza por su estilo visual único, con una fotografía oscura y una banda sonora impactante que refuerzan la atmu superíndice 3 esfera de peligro y tensiu superíndice 3n. La música juega un papel fundamental en la serie, creando una atmu superíndice 3 esfera opresiva que te sumerge por completo en el mundo de Eucondieres y Sucur. Cambiando de aires nuevamente nos vamos a una historia de Eucondieresis copyright poca con toques de fantasua, mutealle myzyl. Este drama istu superíndice 3 rico, ambientado en el Imperio Otomano, cuenta con un reparto estelar encabezado por Alit Ergenu Párrafo. La serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes mudes e importantes de la historia otomana, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera influyente. La trama es llena de intrigas palaciegas, batallas políticas y por supuesto, mucho romance. Alit Ergenu Párrafo como Süleyman es el rey indiscutible de la serie. Su interpretación superíndice 3n es majestuosa, transmitiendo el poder, la inteligencia y la complejidad de un personaje istu superíndice 3 rico tan importante. Süleyman es un líder visionario, pero también copyright es un hombre atormentado por sus responsabilidades y por las decisiones difíciles que debe tomar. Su relación superíndice 3n con Hürrem, interpretada por Mary Mutherly y posteriormente por Vaideperu Párrafoin, es el eje central de la serie, pero incluso dentro de esa relación superíndice 3n, Süleyman sigue siendo la figura dominante. Ergenu Párrafo consigue capturar la esencia de Süleyman un hombre de estado poderoso y un amante apasionado. Su interpretación superíndice 3n es sobria y elegante, pero al mismo tiempo llena de emoción superíndice 3n. Süleyman no es un personaje fácil de interpretar. Es un hombre que debe equilibrar el poder político con sus sentimientos personales. Ergenu Párrafo logra transmitir esta dualidad con una maestría impresionante. La serie Mutealle myzyl es una producción superíndice 3n ambiciosa y lujosa que recrea el esplendor del Imperio Otomano. El vestuario, la escenografía y la música son impecables y te transportan a otra Eucondieresis copyright poca. La serie también copyright n es un reflejo de la sociedad otomana, con sus intrigas palaciegas, sus luchas de poder y sus costumbres. Un dato curioso sobre Mutealle myzyl es que la serie generó superíndice 3 una gran controversia en Turquía por su representación superíndice 3n del sultu, n y de la vida en el aru copyright n, lo que llevó superíndice 3 a protestas y peticiones para que fuera retirada de la televisión superíndice 3n. A pesar de la controversia, la serie fue un gran Eucondieresis copyright sito de audiencia y se emitió superíndice 3 en muchos países del mundo. Y para terminar, vamos con una serie que combina superíndice 3 romance, comedia y un toque de drama familiar, Kiral Kaik, Esta rom-com tiene como protagonistas a Barardu Párrafo y Elu Párrafo Insangu. La historia sigue a Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos que se ve envuelto en un enredo cuando su tía lo presiona para que se case. Defne, una camarera que necesita desesperadamente dinero para ayudar a su familia, acepta un trato para hacerse pasar por su novia y enamorarlo. Sin embargo, lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho complicado. Barardu Párrafo interpretando a Umer, brilla con una luz propia que casi ciega. Su personaje es un hombre exitoso, inteligente y atractivo, pero también copyright n es reservado, distante y tiene problemas para expresar sus sentimientos. A pesar de todo, su corazón superíndice 3n es lleno de nobleza y cuando se enamora de Defne, se entrega por completo. La actuación superíndice 3n de Bar es sutil y natural, transmitiendo la complejidad de un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Umer es un hombre de negocios exitoso, pero también copyright n es un artista con una sensibilidad especial. Su pasión superíndice 3n por el diseu más menos o de zapatos es evidente y su talento es innegable. Ardu Párrafo logra transmitir esta pasión superíndice 3n con una naturalidad asombrosa. Su personaje es reservado y distante, pero también copyright n tiene un lado vulnerable que lo hace cercano al público. La química entre Ardu Párrafo y Sangu es innegable y su relación superíndice 3n en pantalla es cautivadora. Su historia de amor es divertida, romántica y llena de giros inesperados.
A pesar de que Daphne es un personaje fuerte e independiente, es Summer quien lleva el peso emocional de la serie. Un dato curioso sobre Kiral Kaik es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en turcua y en varios pauses de latinoamu copyright rica, consolidando a Barardu párrafo y Elu párrafo Insangu como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su popularidad fue tal que protagonizaron varias campau más menosas publicitarias juntos y se convirtieron en un fenu superíndice 3 medio tico. Y bien, mis seriu copyright filos, hasta acu nuestro recorrido por esas series turcas donde el protagonista masculino, digamos, se adueu más menos a de la pantalla. Hemos visto desde dramas istu superíndice 3 ricos hasta comedias románticas, pasando por historias de acción superíndice 3N y dramas familiares. En todas ellas el actor principal destaca por su carisma, su talento y su capacidad para conectar con el público. A veces la magia radica en una combinación superíndice 3N de un buen guión, una dirección superíndice 3N su superíndice 3 lida y por supuesto, un actor que encarna a la perfección superíndice 3N el espíritu del personaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas series es su favorita y CUL otro galu en turco creen que mereceru a estar en esta lista. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Kizu, ¿es una mención superíndice 3N especial a Quanu párrafo Tatltui? El debate estuvo abierto. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar este canal es dándole un buen like a este vídeo, compartiu copyright, dolo con todos sus amigos adictos a las telenovelas turcas y por supuesto, suscribiu copyright dose. Asu no se perderurene ni una sola de nuestras recomendaciones, anuglisis y chismecitos sobre el mundo del asterisco dice asterisco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Bye bye.